Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana con José Alcántara y William Correa. Estaremos toda una hora compartiendo con ustedes lo que son noticias de interés a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, canal 46 de Win Telecom y canal 10 de Telecable Dominicano. Además, a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Activen las notificaciones en YouTube, suscríbanse a nuestro canal para que estén al tanto de todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Además, déjenos sus comentarios. Para nosotros es muy importante saber lo que piensan acerca de los temas que debatimos aquí día a día. José, ¿cómo te sientes? Profesor, buenos días, estamos bien. Lunes con mucha energía, un lunes positivo. Inicio de semana, ¿verdad? Al público sí es. Que nos sintoniza cada día en Controlando la Mañana, quienes se han convertido en los protagonistas de este espacio y que han permitido que Controlando la Mañana haya ocupado un importante espacio en cuanto a los programas matutinos se refiere. Y hoy, profesor, quiero que iniciemos con un tema que entiendo que es de gran interés y es sobre los falsos debates, que son aquellos debates que se generan en torno a un tema u a otro, pero que vienen cargados de cierta superficialidad. Entonces, hacer temas superficiales no se profundizan y muchas veces no permiten que se le pueda encontrar una solución real a las problemáticas nacionales. Por mencionarle, tenemos el tema haitiano, que se ha generado un falso debate sobre el mismo, se ha cargado más a veces de ciertos odios y demás, cuando lo que hay que profundizar el tema es para que haya soluciones reales, que haya un Estado que realmente le busque salida a todo este tema haitiano, pero se queda en unos temas muy superficiales que no permiten darle una solución. Y una muestra de esto es que tenemos un tema que se ha tratado durante tantos años, sin embargo seguimos viendo las mismas problemáticas. Vamos a hablar más adelante de un hecho horrendo que ocurrió en Puerto Plata y que ahí entonces nos encontramos con uno de los temas que nosotros hemos abordado, que es el tema de que estamos ante un país cuyo control migratorio es un desastre, que nosotros no sabemos quién entra, no solo en el caso de los haitianos. Si usted pide hoy a la Dirección General de Migración una estadística de actualmente cuántos nacionales de cada país tenemos, no te lo responden, tienen que hacer un levantamiento, cuando deberían tener un sistema que diga en estos momentos en la República Dominicana tenemos exactamente tantos nacionales chinos, por ejemplo, de los cuales tantos están como residentes, tantos están con visa de trabajo, tantos están ya como visitantes, pero no se tiene ese control. Entonces a veces el tema migratorio gira en torno a temas tan superficiales y demás, pero que no te permiten que se haga un debate que pueda analizar a profundidad las problemáticas del país. Y otro tema, profesor, que yo entiendo que también es preocupante, y es que durante toda la semana pasada, y hoy nos desayunamos también con esto, es sobre la jocosidad que se le ha dado al famoso tema de mantequilla. En Monte Plata, esta persona que anda duplicando con una formulita mágica todo el dinero que le llevan bajo un esquema, según los economistas, Ponce, y hemos visto cómo la población ha cogido a chercha y se han hecho tantos memes en las redes sociales, de los cuales hasta uno se ha hecho parte, ¿verdad? Porque al final el dominicano siempre tiene que buscar la manera de reír con algo. Sin embargo, lo preocupante de esto es ver lo mayúscula que es la atención que se le ha dado a este tema frente a temas muchísimo más importantes, por ejemplo, como un gobierno, como un Congreso que recientemente aprueba un préstamo de unos 600 millones de dólares, comprometiendo más la economía del país, fortaleciendo más esa política de endeudamiento que ha tenido el gobierno dominicano. Digo el gobierno porque este nuevo préstamo surge a solicitud del Poder Ejecutivo. Sin embargo, mientras endeudamos cada vez más el país, la población está más centrada en temas como este famoso tema de mantequilla, es el tema que se le ha dado de la importancia. No digo que este tema no tenga importancia, tampoco quisiera restarle importancia, porque se trata de un esquema que ya ha sido advertido por importantes economistas, incluyendo al superintendente de banco, pero frente a problemáticas más importantes, frente a este tema del préstamo, hemos visto que la gente ya ni caso le hace estos temas, la gente está curada, simplemente no son temas importantes, pero deberían serlo. Sobre todo que cuando usted analiza
los motivos de estos préstamos. En el caso de los 600 millones, hay una partida de esos 600 que de unos 350 millones de dólares a solicitud del Poder Ejecutivo, repito, que pretende, según expresa el Poder Ejecutivo, fortalecer las políticas de desarrollo en la República Dominicana. Entonces, cuando usted analiza los grandes niveles de endeudamiento en lo que hemos incurrido, en lo que ha incurrido nuestro Congreso, usted dice políticas de desarrollo, pero ¿cuáles políticas de desarrollo? ¿De qué políticas de desarrollo se está hablando cuando aquí, cuando usted sale a la calle, usted no ve esas políticas, esos pasos que ha implementado el gobierno que permitan que haya un desarrollo? Aquí lo que sí se ha implementado es una pírrica política de asistencialismo, donde se le da una tarjetita a la gente, pero sin embargo hemos visto que la famosa tarjetita para llevar o fortalecer la economía de algunos hogares, hasta con eso ha habido un relajo, hasta con eso se han dado muchísimos robos. Tenemos incluso 2 o 3 personas apresadas, pero aún no están todo lo que tiene que ver con todo el entramado de corrupción que se ha dado con esa tarjetita. Entonces uno cuestiona, ante un préstamo tan importante como este, ante la gran política de endeudamiento encabezada por el gobierno dominicano, usted dice, ¿de qué política de desarrollo no están hablando? Pero lo preocupante es que ante problemáticas tan importantes como esta, cuestionamientos que debe hacer la sociedad al gobierno, al Congreso, a nuestros representantes, a nuestros legisladores, la gente simplemente no está en eso, les resta importancia, y al parecer para la gente es más importante estar pendiente de un tal mantequilla que le promete el pueblo multiplicarle su dinero con gran facilidad. Es increíble, profesor, cómo el joven Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, ha atrapado la atención de todos los dominicanos y dominicanas, llevando a un nivel tal, profesor, de que la superintendencia de bancos hasta también se hace eco de la información y dice que es un negocio que está a punto de estallar. Y que tú verás luego, evidentemente, la gente con la mano en la cabeza, porque yo decía en el programa de la semana pasada, de que Colón todavía viene aquí y encuentra indios. Porque ciertamente es una locura el pensar que cualquier persona te va a tomar X cantidad de dinero y te la va a duplicar en 7 días. O sea, ¿hasta dónde llega el nivel de, si se quiere, de, no voy a decir estupidez, ¿verdad?, de alguna gente, sino de ser tan iluso algunas personas, para decir que le van a entregar 100,000 pesos, todos sus ahorros a una persona, que en 7 días se lo va a duplicar. Todos conocemos y hemos escuchado de alguna forma u otra lo que es el esquema Ponzi. Ya vimos tanta gente que perdió sus ingresos, perdió sus ahorros en el Telesfree. Claro. Ya vemos las personas que perdieron sus ingresos, perdieron sus ahorros, perdieron su casa, en otro tipo de esquemas parecidos. Y ahora aparece este Salvador, este genio, ¿verdad? Que ahora incluso le han cambiado el nombre a su ciudad. Ahora es Sabana de Dubái, ya no es Sabana Grande de Boya, donde está este gurú que le va a dar tanto dolor de cabeza al pueblo dominicano, porque les digo hoy, anoten la fecha. En menos de un mes, ustedes verán la gente con el grito al pecho y en todos los programas de televisión diciendo cómo fueron estafados y con cuánto. Ustedes verán. Síganle dando mantequilla, su dinero, que después le va a faltar el pan para ponerle esa mantequilla. Profesor, por otro lado, hay que ver cómo está en nuestro Congreso Dominicano, donde lamentablemente no se está trabajando, profesor. De las 41 comisiones, hay 15 que todavía no están trabajando, 25 se han reunido, unas 16 faltan por organizar por la lucha interna que tiene el PRD, el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, todos por dirigir las comisiones. Estas comisiones aún no han podido reunirse precisamente porque no se han organizado a más de un mes de abierta la legislatura. Recordemos que esta legislatura se abrió el 16 de agosto, ¿verdad? Así es. Y aún ahí todavía se sigue luchando porque se reúnan las comisiones, porque se armen las comisiones, simplemente porque todas quieren encabezar las mismas. Y esto evidentemente retrasa el trabajo congresional del Estado. Lo que yo quisiera saber, profesor, si aunque están creadas estas comisiones, sí, si aunque todavía no han podido ponerse de acuerdo para saber quién le cabece y demás, sería muy interesante hacer las investigaciones del lugar
para verificar si aunque no se hayan puesto los legisladores, nuestros representantes, de acuerdo, si de todo modo están contando estas comisiones con las partidas especiales con las que cuentan cada comisiones para todo el tema de las reuniones, los encuentros, los viáticos y demás, porque de ser así, y me parece, con lo creativos que son nuestros congresistas, que posiblemente así sea, entonces se le está robando al pueblo dominicano, porque si usted recibe una partida económica, ¿verdad?, bajo la condición de una serie de reuniones para fortalecer proyectos legislativos en beneficio de la nación y usted no lo hace, pero se le paga por eso, entonces usted está robando porque usted no le está brindando el servicio por el cual se le está pagando a usted. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer las investigaciones del lugar, nos comprometemos a eso, vamos a hacer también llegar la comunicación al departamento de prensa de Noticias Su Mundo, que tiene un equipo muy preparado para esos fines, porque es importante tener esta información y entonces uno hacer ya los comentarios y las denuncias del lugar respecto a este tema, profesor. Quedándonos en el Congreso, profesor, el senador José Castillo Sabiñón daba una información que debe llamarnos a preocupación, y es sobre la competitividad de nuestro país en el sistema de aerolíneas. Y él señala que los impuestos es lo que hace que no poder tener una línea bandera nacional. Pero él forma parte del Congreso y esos impuestos se establecen desde el Congreso, ¿o no, profesor? Claro que sí. Entonces, yo creo que él tiene una excelente oportunidad entonces para apoyar a la aeronáutica dominicana y trabajar con el tema de los impuestos. Él señala que los impuestos que se colocan en aerolíneas criollas ponen en desventajas a nuestras aerolíneas ante las líneas aéreas internacionales. Y también habla de que especialmente el impuesto al combustible que usan esas aeronaves, que todos sabemos que es el caso del Arcturus, ¿verdad? O el Jet A1, ¿verdad? Jet-A1, ¿verdad? Es el otro combustible que utilizan. El alto costo de los impuestos que se le colocan a estos combustibles y los impuestos locales son los que hacen que nuestras líneas no sean competitivas a nivel internacional, y es lo que dificulta tener una línea bandera nacional. Profesor, y sigue la violencia de género creciendo en República Dominicana. Muy lamentable, profesor. Vemos cómo una persona se hizo viral recientemente, y es la señora Marisol, ¿verdad? Marisol Caraballo, quien recibió una golpiza. Fue arrastrada por la calle, fue la persona que le agredía, no solamente arrastró, sino que le propinó algunas bofetadas. Todo un abuso, porque eso no tiene otro nombre más que llamar que un abuso, lo que cometía esa persona, mientras habían personas que veían el hecho y simplemente decían: Rafael, tú te vas a joder. El señor Rafael Rodríguez es la persona que comete el hecho, y que arrastró por la calle, por la acera, durante toda la calzada, alándolo por los cabellos a esta indefensa mujer. Y cabe destacar que este hecho no es la primera vez que ocurre, específicamente a esa dama. Esa dama en el 2019 fue agredida por la misma persona. Y fíjese cómo ahora se hace viral otro video donde ella incluso hizo su denuncia en su momento, y aparece una fotografía en redes sociales también, cómo fue golpeada y agredida en el 2019, y hoy, en el 2022, 3 años después, ahora es arrastrada por la calle. Yo quiero que ustedes vean la foto, profesor, de cómo esa persona dejó a esa dama en el 2019, cuando fue agredida, cómo fue maltratada. Mire esa fotografía, profesor. Eso no tiene nombre. Eso es lamentable, profesor. Eso, pero muy lamentable. Sobre todo que... Mire, es una persona de edad, de lo que estamos hablando, y este hombre simplemente, sin miramientos, solamente golpeaba y maltrataba a esa mujer. Rafael Rodríguez, así se llama. Lo lamentable, profesor. El nombrado Rafael Rodríguez, en el 2019, por esta golpiza,
En el 2022 ahora se hace viral mientras la arrastra por la calle y la golpea en la calle. Y usted verá que la próxima lamentablemente va a ser cuando la mate. Porque ahí que entonces las autoridades van a aparecer. A eso voy, profesor. Ya el vocero de la policía, nuestro amigo Diego Pesqueira, dice que está en una casa de acogida y que se le está dando seguimiento y que fue identificado el señor y que le están dando seguimiento para su captura. Pero a esta persona hay que someterlo a la justicia. Y esa persona debe caer todo el peso de la ley, porque estamos hablando de un agresor que no es la primera vez que comete el hecho. ¿Sabe Dios cuántas veces más lo ha hecho? Ahí esa es la fotografía de cuando él la arrastraba por la calzada y golpeaba a esa persona. Es muy lamentable este caso, y cuando usted hace la advertencia de que en una posible eventualidad, qué bueno que Diego Pesquera anuncia que ya está en una casa de acogida, que usted dice que una posible eventualidad es la muerte, y ciertamente, y lo hemos dicho desde este espacio, que la brecha entre un agresor, ¿verdad?, que maltrata físicamente, a convertirse en un asesino, pende de un hilito, Entonces, vemos este caso, y a veces uno dice, bueno, crónica de una muerte anunciada, porque no es el primer caso que vemos de víctimas que en reiteradas ocasiones han hecho las denuncias por ante los tribunales, han hecho las denuncias por ante la Policía Nacional, han ido a la Fiscalía en reiteradas ocasiones, y vemos cómo nuestras autoridades actúan a veces como si no le importase nada, como si no asumieran que el rol suyo es el de defender a la gente, el de defender al ciudadano, el de defender al pueblo, y que muchas veces cuando ya quieren actuar, lamentablemente es tarde. Repito, ojalá que en el caso de la señora Marisol, una lamentable víctima de un abusador, de un endemoniado agresor, no termine como hemos visto que lamentablemente terminan muchos casos. Mujeres que se cansan de denunciar, mujeres que se cansan de ir a la fiscalía, de ir a los tribunales, de ir a la Policía Nacional, a hacer las denuncias del lugar. Sin embargo, no hay una actuación en el tiempo justo, y cuando ya venimos a querer accionar, ya la persona se le ha dado la muerte su agresor. Esperemos que este no sea el caso de la señora Marisol, ojalá que no, y también invitamos a todas esas mujeres y hombres también que son víctimas de violencia a que se motiven, profesor, porque, ojo, a hacer la denuncia del lugar, porque es muy lamentable. Ojalá que no sea una crónica de una muerte anunciada. Hermano mío, entonces, lo importante de todo esto es que la gente tome conciencia y que las damas tomen conciencia, porque fíjese cómo esa dama fue agredida en el 2019 y seguro sigue con esa persona, con ese mismo agresor, ¿verdad? Y fíjate ahora lo que ha llegado a pasar. O sea, yo creo que ustedes vean el video, para que ustedes vean, evidentemente, mire el video, mire, líder. Una persona que evidentemente no está siguiendo su cabales, mire. Pero mire como la rata, profesor. Tiene un vasofón que yo estoy seguro que no es agua ni refresco. Que tiene ahí. Créame que no es refresco, ahí no hay un refresco. Un hombre que está incluso alcoholizado, un agresor. Entonces, incluso hay personas que le vocean y le dicen que Rafael, se va a joder. Tranquilo, Rafael, déjala tranquila, etcétera. Pero fíjese que él sigue alcoholizado con su vaso en la mano, como que no ha pasado nada. Vamos a darle audio. Entonces, Rafael, lo que está haciendo es feo. Rafael, deja de hacer eso, tú te vas a joder, ¿oíste? Lo que tú estás haciendo es feo, Rafael. La perdono. Lo que tú estás haciendo es feo. Rafael. La perdono. Lo que tú estás haciendo es feo. Mire, y yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Fíjese cómo hay más personas ahí que no se atreven a intervenir, ni siquiera a separarlo, porque también es un problema. La gente no quiere buscarse un problema ajeno, y mucho más cuando se trata de parejas. Claro. ¿Entiendes? Por diferentes circunstancias y situaciones que se han presentado. Y yo no creo que veamos esto como simplemente un acto de violencia hacia la mujer. Esto es un llamado también a la atención para que hablemos de lo que es violencia de género en República Dominicana y las acciones efectivas que debe tener el Estado Dominicano para cualquier tipo de violencia. Y le señalo esto porque tenemos que prestar atención a la violencia de género, no particularmente a la de la mujer, y las autoridades a veces se ponen un velo hacia otro tipo de violencia. Por ejemplo, se está poniendo muy de moda, y es algo que me preocupa, profesor, porque veo la indiferencia de las autoridades,
de que damas celosas por una u otra razón, por cualquier razón, Van y le explotan el vehículo, una cosa. van y cogen el vehículo y le rompen el vehículo. Ya vimos el caso de la psicóloga, ¿verdad? Por allí, que rompió pieza por pieza el vehículo del esposo. Y que luego le invita a su casa, simplemente dijo, está bien, vamos a juntarnos. Por ahí sí, y si esa persona hubiese detonado en contra de esa dama, Eso hubiese es matado. muy delicado. Pero, ¿qué pasó en ese caso que se hizo viral el video? ¿Qué pasó en ese caso? ¿Qué hicieron las autoridades? Sabrá Dios. Nada, profesor. Aquí, Pero tienen, a esa misma forma, suben a diario videos a las redes sociales donde damas rompen los vehículos de sus parejas y no pasa nada. Si es un hombre, profesor, mire, si es un hombre que rompe el vehículo a una dama, al otro ya está preso. Y mal preso. Ni siquiera. Y se constituye un acto de violencia porque solamente están viendo la violencia de un lado. Ni vuelvo y repito, en ese caso, ni siquiera tiene la dama que denunciar. El Ministerio Público la coge como algo de orden público. De orden público y lo asume. Pero no hace lo mismo cuando es la violencia hacia un hombre. Exactamente. Entonces, hay un tema ahí que ver es interesante. Violencia de género. Totalmente de acuerdo, profesor, con su planteamiento. Eso es lo que tenemos que ver. La violencia de género como tal, indistintamente el género que pase, porque violencia es violencia, no importa el género. Claro. Profesor, pero cuando usted analiza este tema que usted acaba de exponer en Controlando la Mañana, y uno lo analiza a profundidad, la dimensión que abre es grandísima. Por ejemplo, en el caso del señor Rafael, estamos frente a una víctima, ¿verdad?, que ya tiene años bajo este yugo de este agresor, sin embargo, permanece con él. Entonces ya hay un tema, ¿verdad?, de un acompañamiento psicológico por esa dependencia emocional que crea la mujer, que también es objeto, ¿verdad?, de tratarse. Pero también, profesor, hay un tema que nosotros no podemos dejar de un lado, que también dimensiona y engrandece la profundidad de este caso. Un tema de dependencia psicológica y económica muchas veces. También, profesor, pero también aquí hay una problemática interesante. Estamos frente a un agresor que es un alcohólico, porque la estaba agrediendo con el alcohol. Entonces ahí nosotros podemos ver también las consecuencias que genera el alcoholismo, profesor, que es otro caso también que se tiene que analizar y crear campañas en contra de esto, por cómo repercute dentro de una relación, profesor, estos vicios. Es grande, profesor. La dimensión de este problema es bastante grande y definitivamente hay que dirigir acciones que apunten a solucionar cada uno de los problemas, porque es un contorno, profesor, de factores que lamentablemente concadenan en esta agresión, que en muchos casos, como usted lo ha establecido, terminan dándole muerte a las víctimas. Fíjese, días atrás, nosotros tuvimos el privilegio de poder tener una conversación aquí en el aire con la señora Lara del programa de ayuda a mujeres maltratadas, el Patronato de Ayuda a Mujeres Maltratadas, el PACAM. Y hablábamos sobre este tipo de situaciones, sobre este tipo de casos, y de la importancia de que hayan instituciones como estas, que hacen falta que el Estado Dominicano pueda apoyar para que ellos le puedan seguir dando ayuda a tantas damas que lo necesitan, porque, como usted señala, aquí hay un tema de dependencia, hasta psicológica, que necesita ayuda, porque después de esa golpea en el 2019, que ustedes vieron las fotografías allí en pantalla, estamos hablando de que esa persona todavía sigue con ese individuo. Fíjese ahora lo que sucede. Entonces, esa persona que está esperando, que lo mate. Lamentable. Porque a veces el Estado interviene, apresa a la persona, y después son las mismas damas que van a retirar la denuncia, y son incluso las que se convierten en defensa del victimario, siendo las víctimas, Luego van ella misma al Palacio de Justicia y dicen que no, que es su marido, que se lo suelten, que no, que fue un error, etcétera, y retiran la denuncia y la querella. Entonces, ante eso el Estado no puede hacer nada, porque definitivamente luego los casos se caen porque no hay seguimiento, porque no hay un querellante, etcétera. Y esto termina muy mal. Profesor. Siempre terminan mal. Porque después de la primera galleta, profesor, las siguientes son gratis. Ay, Dios mío. Profesor, este tema, y ante que lamentablemente muchas víctimas retiran la querella, esto es lo que reafirma, profesor, ese llamado que hemos hecho siempre y que se han hecho también con muchísimos sectores de la sociedad civil, también del quehacer político nacional, de la necesidad de una reforma del código, profesor. Porque hacer un caso
entre dos partes, por lo general es un caso de tipo civil, simplemente basta con que la afectada retire la querella y ahí quedó el caso. Entonces la modificación debe contemplar que aunque haya retiro de querella, ya se ha declarado meramente de orden público. ¿Bajo qué argumentos? Bueno, un escenario de violencia que se convierte en un posible ejemplo para las generaciones que van subiendo, que no conviene y por eso debe ser castigado. No debe depender los casos de violencia de género, su permanencia en los tribunales o no, o la búsqueda de una sentencia únicamente de la persona, de la víctima del caso del maltrato. No, no debe ser así. No debe depender que un caso como este se caiga porque simplemente la víctima retire la querella. No. Debe ser un caso de orden público y que indistinto a que la víctima retire la querella, bueno, pues entonces que el Ministerio Público se constituya como el ente que demande y que lleva ante los tribunales al agresor, que más allá de ser llevado porque agredió a una persona, es porque lo hizo también en un espacio público, alteró el orden, pero también enfrentó o desarrolló un escenario de violencia que no es nada de ejemplo para las generaciones que van subiendo, que ven este tipo de casos, y que muchas, en la mayoría de los casos, esto se empieza a convertir en una especie de modelo para otros. Bueno, tengo alguna diferencia con mi esposa, tengo alguna diferencia con mi esposo, la voy a maltratar, le voy a dar un galletón para que se esté tranquila. El esposo mío no hizo esto, llegó tarde, esto, lo otro. Bueno, entonces voy a agarrar, voy a buscar un martillo y le voy a afectar su vehículo. Y hemos visto cómo se ha convertido en una tendencia en este caso, por ejemplo, el de los vehículos. Hemos visto muchísimos videos, incluso hasta de psicólogas, que son los entes para estudiar y manejar todo el tema del comportamiento humano, pero lo vemos también incurriendo en este tipo de casos de violencia. Son grandes los retos que tenemos para enfrentar estos problemas, pero lo más preocupante, profesor, es que yo no visualizo una voluntad por parte del Estado y del gobierno dominicano para enfrentar de una manera real estas problemáticas. El Ministerio Público tiene las unidades de atención integral contra la violencia de la mujer y la violencia intrafamiliar. Así es. Y si usted se encuentra en una situación de violencia intrafamiliar, acuda a estos centros de atención integral. Ahí hay muchísimas magistradas que están a su disposición para apoyarle en todas partes del país. Aquí en el distrito, en Santiago, en todas las partes del país hay una procuradora y su asistente que está en estas unidades, que son para darle apoyo a ustedes, damas, para darle la acogida que ustedes necesitan. Y soliciten ayuda psicológica si lo necesitan. Soliciten una casa de acogida si lo necesitan. Porque lo más importante que ustedes tienen es su vida. Preserven su vida. Profesor, no queden en el círculo de violencia. Nos escribe Raúl y Zorrilla, el problema de esas fiscalías y de esas dependencias del Ministerio Público es que están abiertas y que esas magistradas se quedan el día entero haciendo nada porque las víctimas no van a hacer la denuncia. Nos escribe Raúl y Zorrilla de San Pedro de Macorís. Ese es el problema, que realmente al final del día ellos no van, no acuden, pero yo prefiero que no acudan, profesor, a que vayan algunas que son una sinvergüenza, que entonces acuden a la magistrada. La magistrada ponen de inmediato la acción de la justicia en contra de la pareja y de una semana, 2 días después van y le quitan la denuncia. Ahí no. Entonces, yo prefiero a que si van a hacer eso, si 2 días después van entonces a eliminar, a quitar la querella y no le van a dar seguimiento al caso, entonces mejor que no acudan, para que no pongan tampoco de relajo a la justicia dominicana y el tiempo y el trabajo de sus magistrados. ¿Derecha o izquierda? En eso está Brasil en este momento. El día de ayer, domingo, primera vuelta electoral, donde se midieron la izquierda y la derecha, representada por Lula, ¿verdad? Ignacio Lula da Silva, el candidato de la izquierda, quien se presentó en esta contienda natural versus Bolsonaro, actual presidente de este país, de Brasil. Que es un ultraderechista, Bolsonaro, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de 2 grandes fuerzas que ayer chocaron. Lula salió airoso con la mayoría de los votos, con un 48%, después que iban más de un 98% del escrutinio, ¿verdad? Estamos hablando que tras haberse escrutado el 98.8% de los votos en la jornada electoral,
Luis Ignacio Lula da Silva sumaba un 48.1% de los sufragios, mientras que Jair Bolsonaro un 43.5%. Habían además otros 9 candidatos, ¿verdad? Pero estas son las personas evidentemente que acumularon la mayor cantidad de votos. Como nadie alcanzó el 50% más uno de los votos, esto va a una segunda vuelta electoral a celebrarse en el mes, este mes, en 30 de octubre, profesor. Así es. En el 30 de este mes, donde se volverán a medir y entonces allí veremos qué elige este pueblo brasileño. Si elige la derecha ultraconservadora del amigo Bolsonaro, o se va hacia la persona que, aunque estuvo detenido, cayó preso, y Luis Ignacio Lula da Silva, y hay otros expedientes contra él, pero que salió evidentemente descargado por la justicia y que sacó a 20 millones de personas de la pobreza en Brasil. Hay que decirlo, durante el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza. ¿Qué elegirá Brasil? ¿La izquierda de Lula o la derecha de Bolsonaro? Hay una tendencia muy marcada hacia Lula, estamos hablando de un 5% de diferencia, estamos hablando de unos 30 días, poquito menos de 30 días para efectuarse la segunda vuelta electoral, y pienso que se tienen que dar muchos factores tienen que incidir para cambiar esta tendencia y este 5% por encima que mantuvo el expresidente Lula da Silva, quien con un 98.8 se mantuvo por encima de Bolsonaro con un 5%. Esa tendencia, profesor, en un mes es un poco cambiante porque es la expresión popular de lo que quiere la gente, y como dije, se tiene que presentar muchos factores, tienen que incidir durante estos próximos 30 días de cara a la segunda vuelta electoral en Brasil, que puedan cambiar esa tendencia. Estamos hablando de 5% en un país con una población de tantas millones de gente, profesor, de hecho el más poblado de Latinoamérica. En ese sentido, pienso que en esa segunda vuelta el izquierdista Lula da Silva se va a coronar como el próximo presidente de Brasil. Hay que decirlo, fallaron las encuestas, porque las encuestas señalaban una primera vuelta, que Lula ganaba en primera vuelta, sí, con más del 50% de los votos, y que Bolsonaro alcanzaría apenas un 36% de los votos que se iban a emitir. Y hay que ver cómo Bolsonaro saca un 43% de esta votación, y Lula da Silva no alcanza lo que es el 50%. Hay que ver entonces, hay que tomar en consideración esto, las encuestas, aunque son una herramienta de trabajo importante para el tema político, tal vez no están tomando en cuenta de que el mundo está cambiando, en el tema de la movilidad se mueve muy rápido, y al final del día estos datos no siempre son tan exactos. La mayoría de encuestas decían que Lula ganaba en primera vuelta, y que Bolsonaro se iba a mantener entre un 30 hasta un 36% máximo que iba a alcanzar en la votación. Y bueno, la real encuesta pasó ayer, profesor, cuando estos dos grandes se midieron junto a otras 9 candidaturas más, pero que los números son realmente muy bajos para la competencia en relación a lo que sacaron Bolsonaro y Lula da Silva. Así anda el mundo, profesor. Así. Profesor, muy lamentable el reciente hecho ocurrido en la provincia de Puerto Plata, donde un hacendado y 2 de sus más cercanos personas allá fueron vilmente asesinados. Se dice que por un nacional extranjero, haitiano, al cual se le conocía ahí únicamente con el nombre de Blanco, me parece. Estamos hablando de un familiar del general Soto Jiménez, muy específicamente de Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, también que era propietario de la hacienda Josefina en la provincia mencionado, y sus 2 empleados, Gilberto Antonio Basilio, de 63 años, y la arquitecta Marisa Ellis, que se encontraba en la hacienda haciendo algunos trabajos de remodelación. Pues fueron muertos con signos de armas blancas utilizadas para darle asesinato, y bajo esto ya está el caso bajo investigación, y se dice que el hecho fue
lo realizó un empleado que tenía apenas unos 15 días, 2 semanas trabajando en la hacienda y una persona de origen haitiano. Entonces, ahorita hablaba cuando iniciaba el programa sobre los grandes retos que tiene la Dirección General de Migración, nosotros como país, como Estado, referente a todo el control migratorio que tenemos que tener. Sobre todo frente a un país como lo es la República de Haití, nuestro país vecino, que tiene grandes problemáticas en cuanto a todo el tema de la identificación de sus nacionales, lo que se convierte en un reto para la República Dominicana, porque ahora nuestras autoridades están buscando un haitiano que le dicen blanco únicamente. No se tiene ID, no está regularizado. Entonces, eso se convierte en una encrucijada, en un reto para las autoridades de poder dar una más rápida ubicación del victimario, y pienso que esto se convierte en los grandes retos. Por otro lado, quiero hacer un llamado a la prudencia, a la población, que yo sé que a veces cuando se encuentran ciertos sentimientos, a la gente se le tiende a nublar la razón. Digo esto porque a raíz de este horrendo hecho, salieron muchísimas personas en Puerto Plata, se dirigieron a un sector habitado por nacionales haitianos, y allí quemaron casas, acabaron con las casitas de muchísimos nacionales que vivían en este pequeño sector, muy específicamente en el sector Rancho Manuel del distrito Estero Hondo, y de ahí tuvieron que salir más de 100 haitianos que vivían en este sector. Entonces digo que ya que hago un llamado al tema de la prudencia, porque tampoco es bueno que los justos paguen por pecadores. Yo nunca he visto... No, es un abuso. Yo nunca he visto, profesor, y se ha dado de lamentablemente escorias de nuestro país, que en otros países han cometido también hechos horrendos. Podría mencionar, por ejemplo, el caso de la dominicana en España, que asesinó a un niño. Un caso muy famoso. Que y nadie salió pero nadie salió a España, que hay tantos dominicanos, y agradecemos a este país que ha recibido muy bien a la comunidad dominicana, y los españoles no salieron a ver donde quiera que había un dominicano a quemarle la casa, porque no eran culpables. Entonces hago una invitación a la prudencia, porque definitivamente no pueden pagar justos por pecadores. De las autoridades, porque claro que sí. ¿Dónde estaban las autoridades en ese momento? Claro que sí. Porque eso no se le puede permitir a nadie. Y esa persona que hicieron eso, se le debe aplicar todo el peso también de la justicia, claro, porque están cometiendo más que un abuso, profesor, eso. Porque usted está dañando propiedad privada. Violencia no se paga con violencia. Entonces, hay que tomar en consideración que estos son incidentes aislados. Claro. Que fue un incidente donde se vio involucrado lamentablemente un nacional haitiano, que pudo haber sido un francés, que pudo haber sido un chino, y usted no iba a salir a quemar medio barrio chino por eso. Entonces, tienen que tener muy en cuenta, porque esto se llama nada más y nada menos que delincuencia. Simplemente, eso que hicieron eso son un grupo de delincuentes también. Claro que sí. Y deben ser sometidos a la ley, a la justicia también, porque eso es un maldito abuso. Claro que sí. Repito, profesor, esto desnuda la realidad de la República Dominicana frente al tema migratorio. En cuanto a identificar a los extranjeros que tenemos en el país se refiere. Y mencionaba el tema de Haití, que conocemos como un país que tiene graves problemas institucionales, donde la gente, todo el tema de la identificación es un caos, la gente no está identificada, el registro civil es un disparate, no existe, no sirve. Pero yo estoy seguro, profesor, y lo decía al principio, que hoy usted va y solicita a la Dirección General de Migración el estatus migratorio de la República Dominicana en cuanto a los extranjeros que tenemos hoy en el país, y a usted le dicen, denos un segundito, y no tienen idea de cuántos nacionales tenemos de cada país, cuándo están de vacaciones, cuándo están de residentes, cuándo están de trabajo periódicamente. No se tiene ese registro. El problema es que es lamentable. Digo, ¿qué es lo que es lamentable? ¿Qué es lo lamentable? Que pasen cosas como esta por una simple razón. A ver. Y esa razón es que lamentablemente nuestros empresarios, nuestros hacendados, lo que quieren es mano de obra barata. Porque te voy a hablar claro. Ellos no contratan haitianos porque sí, porque son haitianos. Lo contratan por ilegales. Lo contratan porque no tienen documento y porque le pueden pagar lo que le da su gana. Esa es la gran realidad, profesor. Entonces, los que deben caer presos primero son esos hacendados y esos industriales. Usted está poniendo al desnudo un problema grave. Que hasta que no vayan autoridades, cuando migración vaya a una finca de esa y le diga al jefe, usted es el dueño de una finca, si venga acá, venga. Tráigame a todos los trabajadores. Se va a dar cuenta primero que más del 80% son haitianos. Violatorio de la ley de trabajo. Segundo, que viola la ley de trabajo, que debería ser un 80% dominicano y un 20% podría ser mano de obra extranjera. Pero le garantizo que va a tener entre el 80 y el 90% son haitianos. Primero. Segundo, pregúntele ahora a ellos, ok, ahora denme los documentos de todos esos que están ahí.
Y si no lo tienen, entonces por cada uno usted le pone una multa al dueño de la finca. Pero una multa significativa. Entonces usted se va a dar cuenta que de inmediato ellos van a buscar mano de obra capacitada, pero que tenga evidentemente su documento. Va a tener gente que van a darle más entrada a dominicanos al campo a trabajar en esas tierras, porque el gran problema es que lamentablemente la mano de obra haitiana es el gran negocio. Y a ellos no les importa ni cómo se llama, ni qué hace. Profesor, Si no tiene un empleado ahí, que le puedan dar lo que sea, profesor. Usted se está metiendo en un tema delicado, porque usted pone como ejemplo que se efectúe esto en una hacienda. Vaya. Pero de realizarse este importante planteamiento que usted está haciendo. Vaya una construcción al Pero día de hoy, espérese, a profesor. cualquiera. Pero espérese. Si se ejecuta ese planteamiento importante que usted está haciendo hoy en Controlando la Mañana, te marca una jurisprudencia, que entonces vamos a tener que nosotros tirarnos para donde los grandes grupos económicos, hoteleros del país, donde la realidad es la misma, profesor. Más del 80% de la zona turística, de los empleados, de los trabajadores de la zona turística en estos momentos son ilegales haitianos, profesor. Pero vaya a otro rubro Pero importante espérese, que tenga profesor. crecimiento. Váyase hoy a las construcciones, váyase a cualquier torre aquí en el Distrito Nacional, a cualquier torre. Párese ahí, ¿Y quiénes? revise la cantidad de empleados, Profesor, y cuántos ingenieros hay presos por eso, cuántos profesor, dueños de torres hay presos por eso. Nadie, profesor, porque a nadie le importa profesor, nada. ¿y quiénes dirigen, por Eso ejemplo, se jodió. en el caso hotelero y el sector construcción, quiénes encabezan eso? Los grandes empresarios, Los grandes profesor. empresarios, las grandes No, familias. Entonces, profesor, usted. le digo que lo que pasa, profesor, que aquí se ha desarrollado un discurso hipócrita referente al tema de los haitianos. Mientras los grandes grupos económicos, los oligarcas, los burgueses, que son los que manejan y controlan la economía del país, son los que están viviendo del tema haitiano, profesor, usted lo acaba de decir, son los que alimentan la entrada de tantos ilegales haitianos, porque son los que se lo llevan con tal de ahorrarse par de pesitos, pagarlo a chela a estos ilegales haitianos, que por su condición de irregularidad e ilegalidad tienen que coger los 2 o 3 pesos que le ofrezcan, porque es eso o nada. Entonces es un tema profundo, profesor. Revisen las redes sociales, profesor. Es un tema Hay profundo. un tema viral que se ve en Montecristi, 6 de la mañana. Hay un video que se ha hecho viral en estos días, este fin de semana. Una persona grabó en Montecristi a las 6 de la mañana la entrada de esos ilegales. Que hay que saber que su país está en una condición terrible de calamidad. Y que vienen a este lado a buscar el pan para sus hijos y para su familia. El gran problema es que no tenemos un Estado que regule esa entrada, que pueda emitir un visado adecuado de trabajo, que pueda decir, esta persona no tiene un estatus legal y puede trabajar y puede buscar el sustento de su familia, que se puede ubicar. Pero no estamos hablando de simplemente los ilegales haitianos, sino los ilegales de cualquier nacionalidad, como si fuéramos un país de verdad. Bueno, Nos vemos mañana. Ustedes, la invitación es que estén con nosotros a las 10 de la mañana en este su espacio. Controlando la Mañana. Una locura.